Hola, mi nombre es Isa Elizondo y esto es Bold, un espacio en donde leemos la Biblia y compartimos testimonio. Y algo que el Espíritu Santo puso en mí, como siento que hay veces que... Y hoy vamos a hablar sobre la transformación que hace Dios en nuestro corazón. Y quiero empezar diciendo de que la psicología es importante, sí. Que la psicología en realidad es una herramienta, claro que sí. Y es más, yo he ido, fui con psicólogos, quizás no me funcionó tanto como un coach y siento que depende de la personalidad de cada quien. Y el coach es más que todo que te hacen preguntas para que tú llegues a la conclusión. Yo soy muy introspectiva, entonces me funcionó súper porque sí llegaba como que al problema y o a lo que se tenía que hablar. Lo llegaba. Entonces depende mucho. Sí recomiendo como ProEs porque para mí cambió bastante. Y ok, entonces un poco de esto, como para ir yendo a esta coach. Y es que yo en 2022 estaba pasando por ataques de pánico, ansiedad extrema. Toda mi vida padecí de ansiedad, como que tenía ansiedad, y esta aumentó en 2022. Era así, ataques de pánico. Creía que, o sea, si tú has tenido un ataque de pánico, juras que te vas a morir. Nunca caí en eso de que, no, los primeros no sabía qué era. Creí que solo era un llanto extremo. Y aunque sentía que me iba a morir, como no podía respirar, mi corazón lo sentía así como que si me iba a dar un infarto. O sea, hay gente que literalmente va al hospital jurando que se van a morir, que tienen un infarto, pero no, es un ataque de pánico. Entonces iba por ahí el asunto, esto era lo que sentía, pero nunca dije como así, llévenme al hospital, solo creí que era llanto extremo y resulta que no hay tal cosa como llanto extremo, era ataque de pánico. Pasé así fue específicamente un día que yo no podía parar. No podía, y era ataque tras ataque tras ataque. Y ok, veamos qué fue el trigger de todo esto. Era una clase en la universidad que tenía que pasar, pero más allá de esto era, o sea, la clase en sí, ¿sí? Dura lo que querrás, pero siento que un suceso no es solo en sí mismo, sino que te dispara algo más. Y lo que estaba haciendo en mí era esa sensación de fracaso, de quedarme estancada y de no poder cumplir con mi sueño. Que mi sueño había sido hasta ese momento, o sea, por mucho tiempo, era estudiar literatura. Yo siempre he querido ir a vivir a otro país y bueno, y estudiarlo y todo. Y me estaba preparando toda mi vida para eso. Y entonces estaba teniendo esos ataques de pánico. Y era lo que yo en realidad he querido estudiar. Siempre quise estudiar literatura. Me encantan las historias, las letras y todo. Y en mi país no existe una carrera como tal. Había una muy parecida, pero me hacían pasar clases de estadística y ciencia y mate. Y yo al salir del cole, porque soy muy mala para la mate, no puedo, o sea, les digo que hasta sumar me cuesta. O sea, es una cosa triste, pero real. Y dije, no me voy a torturar. En el colegio viví perdiendo química, mate y todas esas. Física, y dije, ¿para qué me vas a seguir torturando de esta manera? Entonces dije, no, muchas gracias, y me fui a lo segundo más parecido a literatura, y era periodismo. Pues estudié periodismo. Y bueno, esto es un poco de contexto. Entonces yo estaba sintiendo todo esto de que como perdedora, y que iba a fracasar, y que solo no podía, y que esto era más grande que... Y todo esto. Entonces eso era lo que venían los ataques de pánico. Un día les dije como no puedo. Y le dije a mi mamá. Yo solía ser una persona que se guardaba todo tipo de emociones, se lo guardaba, se aislaba y lloraba solita y ya. Y esa vez que le dije a mi mamá como, mamá, yo ya no puedo, acudí a una persona y no me dio, a un profesional, y no me dio las herramientas que necesitaba. Y le dije a mi mamá como, y llamé a esta persona, y me dijo, ¿sentís que te ayudó? Y yo, no. Ya, ok, veamos qué hacemos. Consiguió esta coach. Así, el mismo día o el día después yo estaba con esta coach. Lo curioso es que hablamos de todo menos de la clase, porque no era la clase en sí lo que provocaba estos ataques de pánico. Eso solo fue como la gota que derramó el vaso, pero había mucho dentro de mí. Y entre las cosas que había dentro eran traumas sin cicatrizar,
Porque un trauma es como un golpe en la piel de que sin cicatriz lo tocas y te duele, pero cuando cicatriza lo tocas, ya no duele. Entonces cuando lo recordaba o habían situaciones que le hacían creer a mi cerebro como está volviendo a pasar, mi cerebro actuaba como si estuviera pasando otra vez ese trauma, en lugar de, bro, ya saliste de ahí, no estás ahí claramente. Pero lo vivía de esa manera. Todo esto, hablamos de muchas cosas. Me dio herramientas para manejar los ataques de pánico, incluso pararlos o evitarlos. Y me dio pues toda la ciencia detrás del ataque de pánico, por qué se dan y que no sé qué y así. Y ok, me ayudó, sí, muchísimo, sí. ¿Me sanó? No, para nada. Yo seguí pasando con ansiedad, no en ese extremo, pero sí, mucha ansiedad hasta principios de 2024. Y, o sea, 2 años más, sin ataques de pánico, pero sí y más o menos con ataques. Como ya tenía estas técnicas, ya los podía parar, pero aún así los sentía y yo juré que me iba a morir, de verdad. Y bueno, así pasó hasta que en 2024. ¿Qué pasó en 2024? Déjenme les muestro. Empecé a leer la Biblia. Empecé a conocer a Dios, a amarlo. Y cuando conoces a una persona, y cuando conoces específicamente a Dios, es imposible no enamorarte de Él. Es humanamente imposible no enamorarte de Él cuando lees la historia de redención, cuando conoces su corazón, cuando sabes qué fue lo que Cristo hizo en esa cruz por ti. Y una de las cosas por las que Cristo hizo por mí en esa cruz fue que ahí estaba clavada la ansiedad que sentía. Ahí estaba clavada la depresión que me estaba oprimiendo. Ahí estaba clavada. ¿Y quién era yo? Yo no era esa persona. Quizás nací con tendencias de ansiedad o lo que sea. Pero soy llamada a ser una creación nueva en Cristo. Una vez lo acepto, lo declaro como mi Salvador y Señor, soy una nueva creación. Yo soy transformada ese mismo momento. O inicia esta transformación más bien en mi corazón. Pero yo soy otra creación, porque ahora soy luz. Antes era tinieblas. Ahora soy justificada en Cristo. Antes era pecado. Antes era la muerte. Ahora tengo vida y resurrección. Tengo esa promesa. Ahora soy coheredera con Jesús. O sea, en Jesús soy coheredera. Es una cosa. Ahora soy hija de Dios. Soy hija de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo correr a Él en cualquier momento, todo el día, todo el tiempo, para estar con Él, para platicar con Él, para conocerlo más, para pedirle algo como, papá, porfa, esto, o sea, ya no puedo más, o provéeme esto, o incluso, ni siquiera tiene que ser algo así de vida o muerte, provéeme esto, como, Señor, yo quisiera esto, como, papá, a mí me gusta esto, quisiera esto, y lo hace en su amor, gracia, misericordia, lo hace, nos escucha, porque somos sus hijos. Y una vez conoces eso, sabes eso, vive en tu corazón. Y otra cosa muy, muy importante, también reconocer que el mismo Espíritu que trajo la vida, que resucitó a Cristo de esa tumba, vive adentro de ti. El mismo poder que resucitó a Cristo vive en ti. Jesús nos dejó esa promesa y yo tengo que irme para que el Consolador venga, para que el Espíritu Santo venga, y Él es quien nos equipa, Él es quien nos guía, quien nos lleva a toda verdad. Él es lo máximo, mucha. El Espíritu Santo es una persona, es de la Trinidad y es una persona. Y bueno, y eso es un poco, y lo comprendí todo en 2024 cuando empecé a leer la Biblia. No, esto que les digo, especialmente lo del Espíritu Santo, fue hasta el año pasado. Pero les digo, como esta transformación fue increíble, cosa que la psicología no logra hacer, ni no logra hacer. No importa qué tan buen psiquiatra vayas, no importa qué tan buen psicólogo, no importa absolutamente nada, porque ninguna de las heridas que tenía cicatrizó hasta que no leí mi vida entera a Cristo. Hasta que no me rendí, hasta que no iba con Él a los pies de Cristo todos los días, que no les llevaba mi dolor, no se cicatrizó ni una sola herida hasta que eso sucedió. Ni una. No hay psicología que cicatrice de esa manera, porque
no te cicatriza, Jesús. Él te restaura. Te restaura de una manera humanamente incomprendible. Y Él en su amor y misericordia me restauró sin siquiera yo conocer esto que les estoy diciendo, sin siquiera yo buscarlo. Porque la primera vez que me restauró fue en 2021, cuando yo estaba acabada. Si creían que en 2022, esto que les contaba estaba mal, en 2021 yo estaba pasando, ahí iniciaron los episodios de pánico, la verdad, como extremos. Iniciaron un poco, pero solo los metí abajo de la cama, entonces por eso les digo, no busqué ayuda ni nada, y hasta lo veía normal, y estaba tan llena y consumida por el dolor que solo como, bueno, lloro. Y a mi cuerpo lo estaba empezando a notar, a manifestar este dolor emocional, como ¿cómo se llama? El nervio ciático me dolía de una manera horrible. Y la Mara te dice, es estrés. Y yo, sí, fijo, es estrés. No es estrés, es que estaba muerta. Literalmente está en descomposición interna de corazón. Y está endurecidísima por el trauma y tanta cosa. Y tanta mentira que también creí. Porque, ojo, hay cosas, sí, trauma, pero también ¿qué te estás creyendo? ¿Qué narrativa te estás contando? ¿Qué narrativa estás comprando? ¿Qué estás creyendo? ¿La voz del enemigo? Que es un león que está rondando para ver a quién destruye, mata y roba. O estás escuchando la narrativa de tu carne, la de alguien más, la del temor del hombre. ¿Qué estamos escuchando? ¿En qué estamos basando nuestra identidad? Y todo. Y bueno, yo en 2021, acabadísima. Tengo un encuentro con Jesús. Me restaura. Me dice, te restauré. Ahorita lo que acabas de vivir fue que yo te restauré. Y lo sentí, fue una cosa hermosa. Y en ese momento de restauración, fue como que si me restaurara 95%. Si no, 98% si lo quieren ver. Pero ese 2% que quedó fue otro tipo de transformación que me llevó años, hasta el 2025, completamente. Que les digo ya. Está restaurado, transformado, aleluya, amén. Sí, hasta el 2025. Y quizás incluso yo lo retrasé. No les digo que esa era full la voluntad de Dios, que yo hasta 2025 estuviera full restaurada, no. En 2021, ese mismo año que Dios me restaura, que tengo ese encuentro hermoso con Jesús, me dice, lee la Biblia. Nunca en la vida me había pedido Dios leer la Biblia hasta el 2021. Llamo a una de mis mejores amigas, Cris, que Dios me dijo esto, que leera la Biblia. Porque eso fue, yo estaba de viaje, regreso y ella me está esperando con mi Biblia, que es esta Biblia actual. Está esperando y es que es tan linda, o sea, esto es de mi color favorito, todo, hermoso. Me la da y yo, ay, gracias, Cris. Yo empiezo a leer, y con esto tenía otro librito que me regaló mi tío que decía cómo leer la Biblia, y era como si sentís esto, si estás en esta etapa, y entre ellos era si estás luchando con la pereza, lee Santiago. Y yo he sido una persona perezosa, gracias a Dios ya no, y cada día muero más a eso. O sea, ahora es como más que todo como X de la carne, ¿sabes? Como, no, deja de hacer eso. Pero antes era hasta como un espíritu de la pereza. Era ridícula la pereza que yo manejaba. Y dije, ay, no, es que ya no quiero seguir viviendo así. Y, ok, leamos Santiago. Ni me acuerdo cómo fue el estudio bíblico, pero yo me acuerdo que está así en mi cuadernito. Fue súper profesional, o sea, me lo tomé en serio. Luego fue como, hey, ya no. Solo un segundo de la nada dije, ya no. La cerré. Y en mi espíritu, les digo que yo sentí que estaba retrasando algo. Sentí el Espíritu Santo decir, estás retrasando algo. Y yo en soberbia dije, que así sea. La cerré y me levanté y me fui. Mal. Ok. Pero Dios siempre es bueno. Siempre. Su misericordia es para siempre. Gracias a Dios que así es. Y aún así, yo oraba, escuchaba predicas, escuchaba la palabra, pero no leía su palabra.
No lo conocía. Seguía sin conocerlo. Aunque me restauró en 2021. Ok. Y entonces les digo que si yo hubiera sido obediente en el tiempo que Él me llamó, yo hubiera sido restaurada antes del 2025. De esta manera, ese 2% que faltaba, si lo queremos ver así, o que requería de mi obediencia, o que Dios lo quería hacer de otra manera, que era igual de hermosa, porque vamos a tener una comunión más fuerte, porque iba a conocerlo. No. Tomó más años por mi desobediencia. En efecto, estaba retrasando algo. ¿Era qué? Esta transformación de corazón era esto. Ok. Y ojo, la transformación de corazón no es que tenga fecha de vencimiento, así como, madre, tengo solo un año para ser transformada, o ya me transformó Dios, hasta aquí. No, es un proceso. Él es el alfarero, nosotros somos el barro en sus manos y es de toda nuestra vida. Todo este lado de la eternidad, transformación de corazón, eso es todo. Lo que vamos a ir siempre. Entonces, específicamente me refiero a esta transformación de corazón que les digo que tuve, que dije ya hasta acá, que ya fue en ciertos temas, ¿ok? Porque yo sé que me lo sigue transformando y gracias a Dios que así es, porque no me quiero quedar como estoy. Pero así, corazón endurecido, ya no, gracias a Dios. O respecto a lo que antes sentía, ya no. Y bueno, fue esto. Pero a lo que quiero traer son 2 puntos importantes. Primero, vivimos o reflexionemos si estamos viviendo de esta manera de que tenemos esta narrativa de yo así nací, así soy. Ok, tú quizás así naciste y quizás así eres ahorita, pero en Cristo eres una nueva creación. ¿Qué nos dice Jesús? Vuelvan a nacer. Tienen que volver a nacer en espíritu, no en carne, no volvernos a hacer bebés como le preguntó un escriba a Jesús, Nicodemo. No le dijo, ¿y cómo vuelvo al vientre de mi mamá? Y Jesús, no, tener perspectiva eterna, perspectiva eterna, me refiero a tu espíritu, volvés a nacer. Quizás naciste perezoso, pero no te tenés que quedar así. Naciste egoísta, pero no sos esa persona, no sos egoísta. En Cristo eres bondadoso, en Cristo eres justificado, en Cristo puedes servir a los demás, en Cristo lo podemos todo, porque Él es quien nos fortalece, porque ahora su espíritu, el espíritu de Dios vive adentro de ti. Eres otra creación, alguien nuevo. ¿Cómo actúa esta nueva creación? Y la única manera que vamos a poder saber cómo actúa esta nueva creación y que somos una nueva creación en Cristo es así. Es estando en la palabra de Dios. Es conociendo al alfarero de nuestro corazón. Es conociendo al Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, que ahora tenemos su fruto y que es mansedumbre, templanza y todo esto. ¿Y cómo vamos a conocer a nuestro Redentor? Aquí, a Cristo, acá. Sí, tenemos encuentros con Jesús y aleluya y amén por eso y es hermoso y gloria a Dios por eso. Pero no tenemos que esperar a que sea algo sobrenatural. Todos los días podemos tener un encuentro con Jesús acá en la palabra, porque Jesús es la palabra hecho hombre. Y lo vemos en Juan 1, que dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra. Y entonces, excusa número 1, no existe no existe de yo así soy. Nace otra vez, eres una nueva creación en Cristo. Nace hoy otra vez, nace mañana otra vez. Elegí a Cristo todos los días de tu vida. Todos los días elegílo a Él, porque Él te elige a ti. Él ya te eligió a ti en esa cruz, cuando dio su vida por ti, cuando resucitó, cuando te llamó, cuando te eligió. Ya estás elegido, ya eres hijo de Dios, camina como uno, viví como uno, lidera como uno. Luego está la segunda. Como les digo, gracias a Dios por la psicología, gracias a Dios porque es una herramienta. Y les digo, me sirvió, me ayudó, claro que sí. Me sanó, me restauró, no me restauró. Quizás podemos decir, ok, llega a sanar ciertas heridas, sí. Restaurarte, solo Cristo. Solo Cristo nos puede restaurar, porque solo en Él somos transformados. Entonces, continúa con tu libro de psicología, con tu libro incluso de autoayuda, de reflexión, continúa.
pero que no pases más tiempo en esos libros, en esos podcasts que aquí, que con Dios, que con la persona que te creó, que con la persona que estuvo presente, que estuvo a tu lado cada uno de los días de tu vida, incluso en ese día difícil, incluso en ese día que tu vida cambió, incluso cuando todo se derrumbó, ahí estuvo Dios contigo a tu lado, sosteniéndote, protegiéndote, aunque tú así no lo sientas. Él te estaba protegiendo, Él está diciendo, hija, hijo, yo aquí estoy. Y mía es la venganza, no es tuya. Eso nos dice Dios, mía es la venganza, a mí me pertenece esa venganza. Y tú crees que a Él no le va a doler, que Él no se le quebrantó el corazón cuando alguien más te hizo algo duro, que te lastimó. Él es la justicia, Él literalmente es la justicia. Claro que le dolió eso. Más allá de ser tu papá, también es justicia. Él anhela esa justicia hecha para ti, para la persona que fue afligida. Y también le duele ver cómo su otro hijo está lastimando, está pecando, está eligiendo el mal en lugar de la justicia, en lugar de él. Le duele, es un dolor gigantesco. Así que ni por un minuto sigas creyendo esa mentira. Es más, renuncia hoy en el nombre de Jesús a esa mentira, a esa narrativa negativa que has creído toda tu vida, a ese trauma. Renuncia a esa identidad hoy, porque no tiene poder sobre ti. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció en esa cruz y Cristo ya resucitó. Ya. Entonces, hasta ahí. Ya no más. Solo Jesús te puede restaurar. Solo Él. No hay psicólogo, no hay ayuda de esta tierra que te vaya a restaurar de la manera que Él lo puede hacer. Y es llevándolo a los pies de Jesús, es estando en su palabra, es conociendo su palabra y también regenerando nuestra mente, sometiendo nuestros pensamientos a Él para que Él los tome cautivos, tomar cautivos los pensamientos para que Él restaure nuestra mente. Y que eso solo lo podemos hacer si estamos en la palabra, si meditamos. Podemos agarrar un salmo que son más poéticos y que incluso puede ser que nos fluye más, agarrar un salmo, agarrar versículo por versículo y orar en ello, aprenderlo y meditarlo de una manera que comprendamos, como Señor, en Salmo 139, que dice que siendo un embrión vieron tus ojos, vi tus ojos, siendo un embrión vi tus ojos. ¿Qué significa eso? Significa que Dios he estado contigo siempre, día uno aquí estando, es más, día cero, porque tú existís no el día que tú estabas en el vientre de tu mamá, no. Tú existís el día que Dios pensó en ti, que eras una idea, ahí exististe. Oye, y entonces estando en la panza, te vi a los ojos, Señor, mi embrión te vio a los ojos, porque Dios está presente en cada etapa de nuestra vida, en cada momento, y Él es así de íntimo. Para ver a alguien a los ojos, ¿qué tiene que pasar? Lo tenés que tener de frente y de cara. Y la manera que conocemos el rostro de Dios es estando con Él. La única manera que podemos amar a alguien es conociéndolo. Así que, por favor, no seas como yo en 2021, que retrasé conocer el amor de mi vida. No hagas más tarde, no dejes que pase tiempo y te perdas de lo que Dios tiene hoy para ti, a la revelación que Dios tiene hoy para ti, de ese amor que quiere compartir hoy mismo contigo, y esa comunión con el Padre que es hermosa. Y eso es todo. Eso es todo lo que tenía para hoy. Y nada, y solo estoy en de lo bueno que Dios es. Maravillada de lo maravilloso que Él es. Y de lo bueno, de lo bondadoso. Estoy agradecida por tu vida. Estoy agradecida por Dios. Por quién es Él. Por lo bello que es. Por sus creaciones que son hermosas. Por su justicia. Por su amor, por su misericordia y por su gracia. Y recuerda que así como cada mañana se renueva la misericordia de Dios, así también se renueva la revelación de su palabra.